¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Vamos a hablar de algo que era un secreto a voces y que finalmente ayer a la noche se confirmó y evidentemente estoy hablando del fichaje de Ferran Torres por el Paris Saint-Germain. Se ha confirmado en torno a esos 50 millones de euros. No va a seguir en el Fútbol Club Barcelona y abandona después de 4 temporadas la disciplina del Barça y se va con Luis Enrique al PSG y vamos a analizar un poquito a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Pero el encaje, para empezar en el PSG, lo que es este fichaje como tal, o esta venta para el Barça como tal, si es buena, si no lo es, a nivel de mercado, pero también ligado un poco a la situación del 9. Ya sabéis que mi punto de vista ha sido siempre, desde el primer momento, que Ferran Torres continuara en el Barça, como jugador de plantilla, como fondo de armario. Nunca lo he defendido como el 9 titular indiscutible del Barça, pero sí me parece un jugador que ha sabido ir quemando etapas. Futbolísticamente sí que reconozco que evidentemente ahora lo vamos a hablar todo. En los últimos tiempos no ha estado demasiado acertado por todo lo que ha pasado fuera del terreno de juego y yo creo que al final era una venta, ha acabado siendo una venta obligada. Insisto, aunque yo hice un vídeo aquí en el canal donde hablaba, ¿no? Y apostaba por su continuidad. Pero bueno, hay operaciones que pueden ser buenas económicamente y quizá deportivamente dejan un poquito más de dudas, ¿no? Y esto es lo que creo que estamos ante este tema este panorama, ¿no? Con el tema de Ferran Torres. 50 millones de euros por Ferran Torres, yo creo que esto es interesante. Como operación económica, ya os digo ahora que es buena. Creo que cualquier persona diría que es buena. Terminaba contrato en junio del 2027. Creo que renovar a Ferran Torres era prácticamente imposible, dadas las circunstancias. Te lo hubieras quedado y se hubiera ido libre en 2027 o no, pero bueno, yo creo que todo apuntaba a ello. Creo que también esto ha sido un poco culpa del club, ¿eh? O sea, creo que aquí hay que reconocer que el Barça no ha sabido valorar a Ferran Torres tampoco en su momento y no ha tenido la mayor de las predisposiciones. Sí que es verdad que si el plan con Julián Álvarez hubiera salido bien, pues seguramente el plan nos parecería redondo, ¿no? Le fuerzas un poquito incluso a salir, él te viene hasta con la oferta del Paris Saint-Germain, ¿no? Bajo el brazo y lo vendes por el mismo dinero que prácticamente pagaste al Manchester City en su momento. Si no hubiera sido por el contexto deportivo, hubiera sido un negocio redondo. El acuerdo con el PSG es alrededor de 50 millones fijos. Hay además dos detalles importantísimos relacionados con el Manchester City. Si el Barça hubiera vendido a Ferran por encima de 55 millones, habría tenido que abonar otros 10 millones al Manchester City. Si lo renovaba, se activaba otro pago de aproximadamente 7-8 millones al club inglés. Con una venta de 50 millones, el Barça evita los dos escenarios, por lo tanto me parece interesante. Mateo Alemany, yo no sé en qué momento se le ocurrió, porque en ese momento, ahora director deportivo del Atlético de Madrid, pero en su momento director de fútbol, del área de fútbol, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona, es el cargo oficial en el Barça. ¿En qué momento se le ocurrió firmar este tipo de cláusulas? En fin. Por lo tanto, 50 millones, un año de contrato, sin necesidad de afrontar esa renovación, liberas salario, un salario importante, vendes en el momento de mayor valoración pública de su carrera, justo después de convertirse en el héroe del Mundial. Como gestión patrimonial es difícil criticarlo. Yo creo que esto es una evidencia. Ferran termina su etapa con 207 partidos y 65 goles. En las dos últimas temporadas hizo 40 goles. No estamos hablando de que el Barça esté regalando un activo, sino que está haciéndose valorar. Sensación también de que el jugador a más no iba a ir, que era útil si continuaba, insisto, algo que yo he defendido y no me escondo al respecto. Y si se hubiera quedado, yo creo que lo que ha aportado hasta ahora es la línea que iba a mantener Ferran Torres, pero además yo creo que estamos todos de acuerdo en que no iba a ir, no se iba a convertir de la noche a la mañana en un Lewandowski de la vida Ferran Torres. Al final, bueno, es una etapa que si queremos la valoramos un poquito. Estamos hablando de un delantero de rotación que ha garantizado goles, que en su momento estuvo superado por las circunstancias, un jugador que venía más para ocupar quizá una banda, ¿no? Ir jugando un poquito por el centro, que es algo que ya había utilizado Pep Guardiola en su inicio deportivo, y ha acabado pues como delantero, yo creo que encontrando una mejor versión como delantero, atacando muy bien los espacios, siendo una alternativa muy buena a Robert Lewandowski, el titular y el delantero más puro que había tenido en los últimos 4 años este equipo. Creo que es un jugador que ha acabado interpretando muy bien cuando entrar en el área, interpretando muy bien la crítica y soportando muy bien la crítica, haciendo un trabajo mental extraordinario, llegando muy bien al segundo palo, mejorando en todo ello, rompiendo entre centrales y laterales de forma extraordinaria, con muy buenos movimientos sin balón, que ha ido mejorando enormemente en su finalización.
Ya cuando llegó al Barça, el propio club destacaba precisamente esta capacidad para jugar de izquierda a derecha, por el centro, etcétera, y finalmente, pues eso yo creo que ha sido clave, ¿no? En contra, sus rachas nefastas con el gol. Yo creo que esta es la realidad, ¿no? Es capaz de marcar en 3 meses 15 goles, 20 goles y desaparecer 3 meses. Y este año yo creo que lo que le pesó muchísimo es esos 3 meses de enero a marzo sin marcar goles, con Lewandowski lesionado y que él tenía que dar un paso al frente y no lo hizo, ¿no? Yo creo que eso a mucha gente le acabó de perder la fe en Ferran Torres. Es verdad que esa sensación también a veces de que fallaba goles cantados y eso se huele, ¿no? No es un killer instintivo de remate y yo creo que esto la gente pues no es tonta, ¿no? Sabe perfectamente lo que hay, sabe perfectamente que cuando Oler, ¿no? Can Barça, el aficionado del Fútbol Club Barcelona, es un gran entendido en el fútbol, ha visto a los mejores delanteros de la historia pasar por este equipo y sabe perfectamente cuando un delantero tiene ese gen innato, ¿no? Con el gol, y Ferran no lo tiene. Y yo creo que este es el punto también negativo, ¿no? De cara al jugador, pero bueno, es verdad que al fin y al cabo yo creo que el bagaje es bueno y la venta positiva. El gran problema es que el Barça ha perdido sus dos nueves. El delantero de área, la referencia, el que juega de espaldas, el que fija centrales, el gran goleador, que ya con 38 años había bajado sus prestaciones, y al delantero móvil, que ataca a la profundidad, que puede abandonar la posición, que aparece desde la banda, que puede presionar, que puede jugar con espacio. Ahora no tiene ni a Lewandowski ni a Ferran Torres. Y por eso digo que una buena venta puede convertirse en una mala planificación. Yo creo que esta es la realidad. O sea, al final estamos a 14 de agosto y tienes peor delantera que hace 3 meses. Entendedme. Yo ya sé que muchos vais a decir Gordon, Adeyemi. Sí, Gordon, Adeyemi se incorporan al Barcelona, pero el Barça de momento perdió 54 goles entre Lewandowski, Ferran y Rashford. Gordon te va a aportar goles, yo estoy convencido de ello. Vamos a ver dónde juega. Sabemos que puede jugar en esta posición también como falso delantero centro. Hay quien piensa, oye, Gordon mínimo te asegura lo que va a hacer Ferran. Vale, vamos a verlo. Adeyemi a mí me genera más dudas. Hay un vídeo aquí en el canal sobre qué esperamos de Adeyemi, sus principales características y cómo puede jugar. A mí me genera más dudas de que pueda llegar a estas cifras goleadoras. La realidad, y que nadie os engañe, porque al final esto de los discursos no es que yo tenga la verdad absoluta, ni mucho menos, con humildad lo digo, pero sinceramente la realidad para mí es que el Barça pensaba deshacerse de Lewandowski y seguramente de Ferran si llegaba una buena oferta este verano, por mucho que se hablara de que le iban a ofrecer la renovación, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es la realidad. Y iban a fichar a Julián Álvarez. Creo que confiaron demasiado en el tema de Julián Álvarez, confiaron en el que el Atlético iba a dar su brazo a torcer, y la realidad es que no lo está haciendo, que Julián, según algunas informaciones ya de la cadena SER, está reconociendo que se ha equivocado forzando tanto la máquina y que se ve en el Atlético la próxima temporada. Por lo tanto, eso es para mí un error de planificación que vamos a ver cómo resuelve el Barça ahora en estos 15 días de mercado, porque eso es un problema, como dije el otro día, porque ahora te están esperando ya, saben que tienes una necesidad, saben que no tienes delantero centro, saben que tienes el dinero, porque has ofrecido 100 millones por Julián Álvarez. Entonces, bueno, esto hay que ir con ojo, porque ahora vamos a ver el Barça quién ficha y si acaba fichando, porque si no ficha nadie, para mí es un fracaso rotundo en el mercado de cara a la posición de delantero centro. Más allá del mercado en general del Barça, que a mí me gusta, lo que está haciendo y cómo se está moviendo Deco, y lo he aplaudido, y creo que Deco no va a dejar que en estos 15 días al equipo sin un delantero centro. Me parece que el cabreo que cogería Flick sería importante. Bueno, el Barça, cuando tienes un futbolista de 26 años, internacional, que acaba de marcar 21 goles, que acepta históricamente competir por minutos, ese jugador tiene un valor deportivo que quizá va más allá de los 50 millones, eso también es verdad, pero acaba contrato y con el tema del City yo creo que 50 pues es una buena venta. La pregunta es ¿por qué se quiere ir Ferran? Porque más allá de esto, más allá de que el Barça seguramente estuviera interesado en venderlo, yo no creo que Ferran se despierte después del Mundial y decida marcharse. Ya en la previa del Mundial hay alguna declaración de él donde deja claro que hay dudas ahí, ¿no? Yo creo que él no se ha sentido querido. El Barça había ido posponiendo su renovación desde el entorno del futbolista. Se interpretó, yo creo, esa falta de propuesta como una falta de reconocimiento a su valor deportivo. Desde Barcelona, por otra parte, se aseguraba que existía intención de hablar de la renovación una vez cerrado el mercado y aclarado el margen salarial, pero todo palabra, y realmente yo creo que el Barça, insisto, esta es mi opinión, no tenía intención de renovarlo. Y aquí es verdad que Ferran, bueno, pues ha ido buscando soluciones.
se ha sentido, yo creo, muy discutido. Yo no digo que no con razón. Yo mismo lo he discutido en muchas ocasiones como jugador de fútbol. Él ha trabajado mucho, se ha reinventado como delantero, esto lo ha hecho bien, ha empezado a marcar, ha hecho una buena temporada. En líneas generales las últimas temporadas han sido buenas, las últimas 2-3 seguro. Te vas con España al Mundial, terminas marcando el gol que hace campeona del mundo a España. Cuando vuelves sigues sin tener resuelta tu renovación. Yo creo que él ya con el Paris Saint-Germain en la cabeza. Bueno, yo creo que él ha vivido los últimos tiempos en Barcelona con esa sensación de qué más tengo que hacer para que este club apueste realmente por mí, ¿no? Yo creo que Ferran Torres se cree mejor de lo que es. Ese para mí es un poco su defecto, porque en el rol de segundo delantero para mí está perfecto Ferran Torres, perfecto. Y creo que todos vemos eso. Y incluso algunos de vosotros, que si me lo hacéis contestar, no lo veis ni nivel para jugar en el Barça. Pero entre un argumento u otro está la realidad, y lo que está claro es que él cree que debería ser el titular indiscutible del Fútbol Club Barcelona. Y esto, para mí, al final ha acabado desgastando mucho la relación hasta dentro del propio club. Cada vez que marcaba un gol, el gestito, la declaración, ostras, parecía que el mundo fuera contra él, ¿no? Y además, yo creo que lo ha rematado un poco con su gira de entrevistas después del Mundial, una gira mediática en Estados Unidos que no he entendido, asociada a compromisos comerciales, que esto lo puedo entender, es una marca después del Mundial, de marcar el gol, lo puedo entender, pero se ha pasado por la NBC, por medios americanos, por Vogue, por Men's Health, entrevistas, actos, en todos lados dejando públicamente abierto su futuro, que tiene contrato pero en el fútbol nunca se sabe, que está esperando para tomar la decisión correcta, donde él sea feliz, que el Barça tiene que demostrarle que realmente cuenta con él. Oiga, a ver, o sea, el Barça tiene un contrato con usted, le paga un dinero, a usted le queda un año más de contrato, usted está de gira por Estados Unidos, está de vacaciones en principio. Cuando venga el Barça habla, y si no habla, pues tome la decisión que tenga que tomar, que es legítimo, pero a mí personalmente el tono no me gustaba, ¿no? Yo creo que por encima del nivel o el estatus de Ferran Torres en el Barcelona. O sea, yo creo que se ha comportado como un jugador con un estatus superior al que realmente tiene en el Barça a la hora de pedir o demandar o utilizar la presión mediática contra el club para conseguir no sé exactamente qué, porque si al final tenía tan claro que se iba al PSG o que tenía tan claro que se quería ir al PSG, no sé por qué has ido enviando esos mensajes. Porque una cosa es que estés molesto con el club y otra es empezar a desarrollar públicamente una negociación contractual mientras todavía eres jugador del Barça. Creo que esto no ha estado bien y, sinceramente, después de los últimos años donde el Barça ha conseguido grandes éxitos, donde Ferran ha sido un hombre importante, se va dejando una buena cantidad, la gente contenta por la cifra en general, o eso es lo que palpo un poco entre el aficionado y socio del Barça, pero sinceramente no hay un gran recuerdo hacia Ferran y la gente no despide a Ferran con una gran nostalgia. De hecho, la preocupación es más numérica, de pierdes dos delanteros, de momento no tienes a Julián Álvarez, Lautaro parece muy complicado, se habla de Mika Mikautatze, ¿no? Del Villarreal, ya haremos un vídeo también hablando de él, pero bueno, yo aquí sí que sería crítico con Ferran, con la actitud, ¿no? El Barça seguramente debería haber gestionado un poquito mejor esa posible renovación o ese tacto hacia el jugador, si es que realmente había intención de renovar, que yo creo que no, pero, ostras, el Barça también ha estado de su lado cuando Ferran pasó momentos muy difíciles, que no marcaba, que se hundía, lo ayudó, tuvo paciencia con él, no sé. Creo que no hacía falta ir dejando pistitas en cada entrevista y recaditos en cada entrevista como se ha comportado en estas vacaciones. Y ahora viene lo realmente interesante, porque hemos hecho la valoración de la venta y el Barça a partir de aquí está claro que si no tiene un delantero pues va a sufrir mucho más que otros años con el gol, que ya era seguramente el gran deje de este equipo la última temporada, ¿no? Todo lo que genera la falta de definición. Pero la gran pregunta es ¿qué se va a encontrar en París? Porque yo creo que va a ser, o sea, pasa de ser suplente, medio titular, depende del momento y la época, pero más suplente que titular en el Barça, y yo creo que va a ser suplente en París. O sea, no se va al PSG para convertirse en el sustituto de un jugador titular indiscutible. A mí me da la sensación que va a ser el sustituto de Gonzalo Ramos, que se ha ido al Milan por 70 millones, que era suplente para Luis Enrique. Es cierto que Luis Enrique lleva tiempo evolucionando hacia un PSG en el que el delantero centro no tiene por qué ser un delantero centro, y lo hemos puesto aquí en infinidad de ocasiones como ejemplo claro, y creo que va por ahí los tiros de utilizar a Ferran Torres, pero la competencia para Ferran en el PSG es letal. Es que seguramente se va al equipo con la mejor delantera del mundo. Estamos hablando de Ousmane Dembélé, de Kvaratskhelia, que es un jugador nivel top 5 mundial,
Desiré Doué, que es otra bestia. Barcola a día de hoy está en el PSG. Vamos a ver si ficha por el Liverpool o no finalmente. Aquilouche, que es un gran jugador. Y Mbaye. Todos ellos, para mí, mínimo a nivel Ferran Torres, para mí. Todos mínimo. Aquilouche acaba de llegar procedente del Mónaco. Contrato hasta 2031. Es una apuesta total del Paris Saint-Germain y de Luis Enrique. No sé, observemos los números solamente en la Ligue 1 de la temporada pasada. De Barcola, 11 goles. Kvaratskhelia, 8 goles, 4 asistencias. Doué, 7 goles, 4 asistencias. Dembélé, 10 goles, 7 asistencias. Mbaye, 3 goles, 2 asistencias. Y Aquilouche, con el Mónaco, 6 goles, 6 asistencias en 2.410 minutos. Insisto, solo en la liga francesa. Ferran Torres, 16 goles, 2 asistencias. Tiene mejores números que todos ellos con el Barça. Por lo tanto, no sé, quizá piensa Luis Enrique que Ferran puede ser un jugador que pase por delante. Pero, insisto, yo creo que a nivel de calidad no es mejor que todos estos delanteros. No lo es. Pero incorpora gol, porque Ferran Torres ha mejorado muchísimo en este aspecto, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la delantera titular del PSG? Aquí quiero ser especialmente preciso. No existe una delantera que Luis Enrique repitiese 30 partidos. No os voy a dar un número inventado de combinaciones porque realmente no acabaríamos nunca, ¿no? Pero yo creo que la delantera Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, que fue la delantera de la final de la Champions contra el Arsenal, pero también la de Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola se acaba quedando, que se utilizó en partidos contra el Chelsea, el Bayern, o partidos importantes, o la de Barcola, Dembélé, Doué, ¿no? También muy utilizada. Insisto que Barcola parece que va a salir, ¿no? Pero si me preguntáis, ostras, yo creo que a Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, estamos hablando de un Balón de Oro como Dembélé, que mejoró muchísimo cuando salió del Barça, de Doué, que es un jugador que a mí me encanta, o sea, me parece una bestia, una irrupción del fútbol joven increíble. Kvaratskhelia, otro jugador con potencial Balón de Oro. Aquí Ferran, para mí, no está por encima de ninguno de ellos. O sea, misma situación que en el Barça. El PSG no juega con un 4-3-3 fijo, pero básicamente sí que juega con ese 4-3-3 de salida. Y ahí es verdad que Ferran Torres va a utilizarse seguramente en cualquiera de estas posiciones. No sé, con balón puede generar estructuras de 3+2 en salida, después ocupar, si queréis, el último tercio prácticamente con 5 alturas, ¿no? Con carriles muy ofensivos, con Achraf Hakimi, con Nuno Méndez, que no son laterales convencionales, puede aparecer muy arriba, pueden atacar por fuera, ocupar zonas que obligan al extremo a irse hacia adentro. Por dentro tienes a Vitinha, João Neves apareciendo entre líneas atacando, a Fabián dando continuidad y llegando. Pero insisto, al final el esquema del doble campeón de Europa está muy claro, ¿no? El aspecto de Dembélé está claro. Dembélé no es un 9, es un jugador que ocupa la posición de 9, pero se mueve muchísimo. Puede aparecer como delantero centro en la alineación. No juega como un Lewandowski, ni como un Haaland, ni como Gonzalo Ramos. Él baja, sale del área, se desplaza constantemente, recibe entre líneas, arrastra a los centrales, gira, combina, va hacia la posición de central, genera un espacio. Se ha hablado incluso de esos extremos mentirosos, ¿no? En Francia se habla mucho de esto, de los extremos mentirosos de Luis Enrique. Son delanteros que parten de una posición y constantemente intercambian las zonas interiores, exteriores para generar uno contra uno y superioridades. Todo esto, Ferran Torres va a encajar porque es el sistema de juego que mejor le va, ¿no? Yo creo que Luis Enrique lo conoce perfectamente, lo ha llevado a la selección, sabe el valor que tiene, el trabajo que hace Ferran Torres también sin balón, en la presión, ¿no? Tras pérdida, yo creo que esto está clarísimo, ¿no? Que encaja, pues es un 9 muy móvil, ¿no? Puede atacar el espacio que deja Dembélé, en la combinación yo creo que se van a entender, ¿no? Puede partir desde la banda también, con un Kvaratskhelia recibiendo abierto a la izquierda, Nuno Méndez amenazando por fuera, el PSG acumula jugadores en ese costado, la defensa por ejemplo, bascula, y en el otro lado un jugador atacando el segundo palo, y Ferran es excelente haciendo precisamente eso, ¿no? No necesariamente recibe en banda para regatear a un lateral, abandona esa banda y llega al área, ¿no? Yo creo que esto está claro, también contra defensas altas, ¿no? Puede hacer mucho daño, porque Vitinha, Neves, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia tienes futbolistas con ellos capaces de encontrar ese pase interior, y Ferran amenaza constantemente la espalda de los centrales, ¿no? El central que salta, Ferran rompe, el lateral que se cierra, Ferran rompe por fuera, el central que sigue a Dembélé y Ferran ataca el espacio del central. Yo creo que esto es matemático y ahí se va a inflar, ¿no? Esta relación Dembélé-Ferran yo creo que es lo que imagina un poco por la inteligencia táctica de Ferran Luis Enrique. Pero, insisto, no creo que para ser titular indiscutible, ¿no? Y la presión que hemos dicho también, ¿no? Yo creo que ahí también va a ser un grandísimo
baluarte para este PSG que regala el balón incluso para empezar a atacar desde la presión tras pérdida, ¿no? Algo que Hansi Flick, insisto, también quiere acabar de incorporar o se le ve que lo va a hacer. Entonces yo creo que, bueno, va a estar ahí compitiendo con ellos. Es un talento que suma, pero si lo que buscaba Ferran era ser titular indiscutible, me parece que seguramente no lo va a encontrar. Sustituye a Gonzalo Ramos, he ido a mirar sus números el año pasado, 30 partidos, 1.309 minutos en la Liga 1, la Liga Francesa. Estamos hablando de un delantero centro más especialista, más clásico, más rematador, y se sustituye por un jugador más versátil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como es Ferran Torres. Por lo tanto, Luis Enrique prácticamente ya renuncia definitivamente al delantero clásico, algo que parece que Hansi Flick también tiene en la cabeza y como hemos ido comentando, ¿no? Y un detalle, la Supercopa de Europa nos acaba de dar una pista. Hace solo 2 días, el primer gran partido oficial de la temporada, Luis Enrique coloca de inicio al fichado a Kliuche, Dembélé al banquillo, de momento. En el descanso entra Dembélé por Akliuche y Dembélé termina participando decisivamente en el gol de Doué que gana el partido. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Cambia durante el partido prácticamente todas las posiciones de ataque. Ferran yo creo que va a entrar en ello, ¿no? En esta dinámica y seguro que lo va a hacer bien. Mi predicción es que va a jugar, va a marcar goles, pero no va a ser titular. A menos que haya una lesión importante, yo creo que le va a costar mantener los números goleadores que ha podido cerrar en el Barça en las 2 últimas temporadas. Sinceramente lo veo difícil. Bueno, en fin, que Ferran Torres ya es historia, ahora queda por ver qué va a hacer el Barça. Si va a fichar a un delantero de la altura o no de los últimos delanteros Lewandowski y Ferran Torres. Julián Álvarez lo vemos muy complicado. Buena venta, sí, pero es importante que esta venta en la valoración no vaya desligada de la valoración deportiva, ¿no? De la situación actual, que quedan solo prácticamente 15 días de mercado y el Barça pues está sin delantero, ¿no? Entonces hay que moverse, vamos a ver qué consigue Deco, yo confío en él y estaremos aquí pendientes para valorarlo. Ferran Torres ya es historia del Barça, mucha suerte en el PSG. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós.